Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al programa una vez más. En esta oportunidad, con la grata participación del doctor Vladimir León y nuestro colaborador frecuente, Julio Esquiapa, para hablar de coyuntura, de las leyes importantes que se están aprobando y leyes que no sé si son tan útiles para el pueblo peruano, que es lo más relevante. El día de hoy alguien decía, la ley que ayer se aprobó en la comisión permanente, que para los que no conocen, la comisión permanente es un grupo pequeño de parlamentarios que básicamente 27 a 30 parlamentarios que deciden, pues, en realidad, como si fuese el pleno. Y aprobaron ayer la ley contra el crimen organizado y también otro proyecto de ley sobre el tema de reinterpretar el crimen de lesa humanidad y de cambiar algunos criterios. ¿Cómo están? Bienvenidos al programa, Julio y Vladimir. Hola, ¿qué tal? Gracias, Norman, por otra invitación a este espacio para conversar, intercambiar ideas. Un gusto, Julio, verte después. Muchas lunas. Gusto también. Muy bien. Vladimir. Empecemos pues con lo primero. Ayer la Comisión Permanente aprobó este proyecto controversial, proyecto de ley, que no sé en qué manera va a apoyar realmente al crimen organizado, porque ha cambiado varios criterios. No sé si, Vladimir, podrías explicarnos un poquito algunos detalles de esta ley que se aprobó ayer en la Comisión Permanente. Claro, Norman, unas ideas para provocar una reflexión conjunta sobre el tema, ¿no? Quizás centrar los tres aspectos más complejos de la propuesta aprobada ayer, ¿no? Uno, hay un cambio en el concepto de lo que nuestro marco jurídico entendía por organización criminal y crimen organizado, ¿no? La ley actual, en concordancia con diversos instrumentos internacionales, tiene un concepto de crimen organizado que es relativamente más flexible a lo aprobado ayer por la Comisión Permanente. ¿Cuál es el cambio más complejo en la definición? Que actualmente el crimen organizado con la ley aprobada solo se da en el aspecto económico, ¿no? Actualmente tú puedes cometer organización criminal, crimen organizado, en cualquier aspecto de la criminalidad. Y ahora le han puesto una definición que solo se entiende crimen organizado si los delitos tienen como finalidad el control de un mercado ilegal. Ahí hay una limitación compleja. Segunda limitación compleja es que actualmente tú podías cometer cualquier delito en la modalidad de crimen organizado o organización criminal. Tráfico de influencias, de los más comunes que hemos visto, es decir, Patricia Benavides con los congresistas intercambiando votos a favor de archivar investigaciones, es un clásico delito de tráfico de influencia. Bueno, ya no se pueden cometer delitos como estos en el marco de organización criminal porque la nueva ley tiene un tope. Es decir, que solamente son para delitos que tengan penas mayores a 6 años, ¿no? Y el tercer cambio es el que se ha comentado mucho en diversos medios y por esos especialistas, es que claramente afecta la eficacia de las diligencias, ¿no? Y en el caso de los allanamientos y las incautaciones, la norma aprobada establece que no se pueden hacer estos registros si es que no está el abogado del investigado, ¿no? Y claramente eso va a permitir un tiempo para esconder los objetos del delito, ¿no? Entonces, es, desde donde lo miremos, un retroceso que no solo afecta la corrupción o los procesos a actores políticos, ¿no? Lo más grave es que tiene un impacto directo sobre la criminalidad organizada en temas de sicariato, trata, extorsión, ¿no? Temas que van a ser muy graves y que la sociedad los va, lamentablemente, en corto plazo, a advertir, ¿no? Yo creo que es una responsabilidad muy grande de las fuerzas políticas de haber hecho este cambio pensando en la burbuja de la política, ¿no? Cuando el efecto en un país con una crisis de seguridad como el que tenemos es enorme, es enorme, es enorme. Excelente introducción, Vladimir. Si me permites, Julio, yo no lo creía hasta que leí el texto sustitutorio, lo que acaba de decir Vladimir. Si me permiten proyectar el texto, esta parte donde efectivamente menciona brevemente para que Julio comente este tema. Permítame. Como podrán ver,
ahí es una disposición del texto sustitutorio, pues ahí claramente dice que el registro se realizará con la presencia del interesado y de su abogado. De no contar con abogado, se le proporcionará uno de oficio. La solicitud y la resolución judicial indicará expresamente la finalidad del allanamiento y registro. ¿Acaso pues el allanamiento y registro tiene que ser comunicado? ¿No? Hay muy raro, me parece, esta parte, pero me gustaría escuchar los comentarios de nuestro directo amigo Julio Schiappa. Julio. Yo creo que esto se da en el marco de una ofensiva que tiene dos puntales. Uno es liberar a Fujimori en el caso de lesa humanidad, que lo vamos a ver luego, de todo lo que pueda significar cargos penales en su contra, que están a futuro en su camino, inevitablemente. Y lo está poniendo en su camino nada menos que la Corte Suprema de Chile, que es la que está viendo su caso de extradición. Y segundo, en este caso se trata de desaparecer la DIVIAC, cosa que ya hicieron. O sea, hace unos días, en una mezcla de humor y rabia, Gustavo Gorriti publicó un artículo que dice el ministrol. La clave de todo esto es el señor Santibáñez, ministro del Interior, quien es la persona que está amarrada con todos estos movimientos que está haciendo el Premier y él para lograr desbaratar la DIVIAC. O sea, esto es parte de una estrategia política que lo que busca es desaparecer lo que ha sido el principal órgano de persecución del crimen organizado en la política. O sea, este es y lo han pasado a la DIVINCRI, ¿ok? El organismo que no tiene la capacidad de manejarse con el tipo de inteligencia que ellos manejan, ni tiene la capacidad de poder trabajar como ellos han trabajado de una manera muy activa en la persecución de un delito como es el de la corrupción. Más bien, va a teñir de corrupción y de ineficiencia todo el trabajo futuro, creo yo, que se va a hacer. No por los policías, sino porque el sistema está construido para cumplir otras funciones. Y además está muy presionado por las urgencias de la seguridad ciudadana día a día. No está especializado en este tipo de temas como la corrupción. Entonces creo que eso es lo principal. Hay una ofensiva política cuya cabeza es el nada menos que el ministro del Interior, que además profesionalmente se ha dedicado toda su vida a defender a policías corruptos, ¿no? No es difamación, es verdad. Alguien decía, Julio y Vladimir, que en realidad esta ley, tal y como está, va a permitir y favorecer en todo caso a muchos partidos políticos que han sido acusados precisamente de este delito, ¿no? Efectivamente, si es que están siendo investigados por organización criminal y de pronto este delito ya no está tipificado como tal, van a pedir quizás el cambio de situación, ¿no? ¿Qué va a ocurrir? ¿Es esto así, Vladimir? Claro, la justificación de estos cambios ha sido justamente lo que tú mencionas, ¿no? Tanto el señor Cerrón, hermano de quien es investigado por estos delitos, y el señor Gonza, presidente de la Comisión de Justicia, miembro del partido también investigado por estos delitos, ¿no? Han intentado defender la propuesta, acusando que hay un exceso en el uso de esta medida por el sistema de justicia, ¿no? Que no hay ningún tipo de garantía, ¿no? Lo que es totalmente falso, ¿no? O sea, no es que el fiscal mañana va y abre tu puerta diciendo que estás en un supuesto de crimen organizado, ¿no? O sea, tiene que autorizar un juez todas estas medidas, ¿no? Entonces es una mentira el plantear que aquí la fiscalía comete un exceso. No, hay un juez que tiene un control de las medidas y una vez acreditados estos supuestos se da, ¿no? Entonces, ahí claramente lo que se ha intentado es generarse privilegios judiciales, ¿no? Y modificando la ley, mejorar o obstruir procesos en los cuales hay un conjunto importante de actores políticos que están involucrados, ¿no? Lo preocupante es que la ceguera o la necesidad de librar sus procesos haya generado un impacto tan grave para la lucha contra la seguridad ciudadana, ¿no? Ojo, hay muchos incentivos que hacen que los políticos planteen esto, porque no han podido derogar, ojo, la prohibición de que no pueden postular si tienen sentencia en primera instancia, ¿no? Entonces... El 39A de la Constitución, si mal no me equivoco, ¿correcto? Sí, una modificación que se hizo en el año 2020. Imagínate que en este año y medio cualquiera de estas dos tenga una sentencia en una instancia, está fuera del proceso, ¿no? Entonces lo que buscan es por todos los medios obstruir para no tener ningún impedimento y volver a postular en el 2026. Julio, ¿este tipo de ley tú crees que va a tener un efecto en el crimen organizado, el Tren de Aragua, los tratadores de blancas, ese tipo de cosas también, o solamente alcanza de manera muy particular a
a defender y a insular en todo caso los partidos políticos de la persecución por actos de crimen organizado? Mira, la acción de la justicia implica tener instrumentos efectivos, ¿ok? Y uno de ellos es el allanamiento, ¿ok? Sorpresivo y que permite capturar a gran cantidad de gente. Últimamente solo están capturando a los venezolanos en borracheras, fiestas, y no está muy claro cuántos son los que realmente son delincuentes del Tren de Aragua. Se habla de que hay 20, 30 capturados, pero con el tipo de dialéctica que sigue el señor ministro del Interior, que está centrado en autopublicitarse, y con lo que hizo a raíz del secuestro de la señorita Salazar en Comas, que fue a hacer un fake news con Mávila Huerta, ciertamente no hay la confiabilidad de que la información esté realmente como debe estar. Yo creo que ahí hay un elemento muy importante, que es la ineficacia que esto va a traer a la acción policial. Bien, es importante decirlo, pues, que este proyecto ha sido promovido por un paisano mío, en realidad, por cajamarquino Américo Gonza, ¿no? Lamentablemente, hay que decirlo, ¿no? Uno no coge un paisano, ¿no? Será materia del próximo Congreso de los Diputados, ya pues que en todo caso intervenga, y creo que si hay algunos que están pensando en candidatear, eso sería una primera ley que tendría que bajarse el próximo Congreso. Vladimir, adelante. Pero tu paisano no tiene esta perla nomás, ¿ah? Tu paisano ha hecho de su comisión en el Congreso un estudio jurídico de investigados por corrupción y otros delitos, porque ha modificado el crimen organizado, les ha regalado la reducción del plazo de prescripción y también les ha dicho, oye, te voy a impedir que los colores fiscales te echen. O sea, es el estudio jurídico más eficiente de los últimos años, ¿no? O sea, ahí hay una investigación más grande que la mera coincidencia. No hay que olvidar el cártel de Cajamarca, ¿no? No hay que olvidar el cártel de Cajamarca, dirigido por Joaquín Ramírez, el probable líder de Fuerza Popular durante la campaña electoral. No probable, fue el secretario general. Ese es un ejemplo del poder que el narcotráfico puede tener en la sociedad peruana. Ahí hay un caso que además lo han silenciado, lo han desaparecido, y Gonza ha sido activo para hacer eso, ¿no? Perfecto. Bueno, esperemos que los votantes tomen nota de este proceder, ¿no? Y que en última instancia en las urnas puedan tomar decisiones más sensatas en el próximo Congreso. Pero bueno, vayamos al otro tema que nos convoca esta noche, es el tema del proyecto de ley que literalmente precisa los delitos de lesa humanidad. Yo cuando leí este título decía, un tratado internacional convencional del Perú es parte, necesita de leyes que lo precisen, que lo interpreten a su manera y lo ajusten y quiten lo que no les gusta y lo adapten. ¿Cómo funciona esto, Vladimir? Tú eres abogado y de los buenos, en realidad sanmarquino. Explícanos esto. ¿Es preciso, es correcto poner mediante vía ley, precisar los alcances de un tratado en el cual somos partes signatarias? O sea, la única ley que define los alcances de un tratado es el acto legislativo por el cual se acepta el tratado, ¿no? Si en el tratado hemos puesto una denuncia sobre tal y tales artículos, a la hora de aceptarlo, esos son los límites que hay. Pero como tú bien planteas, aprobado el tratado, la única manera de modificar las reglas del tratado es en el espacio internacional en que se dio, ¿no? O sea, si queremos modificar la Convención Nacional, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, hay que ir a la OEA y no en una de las partes a querer modificar un acuerdo que es multilateral, ¿no? Entonces, desde ahí hay un imposible jurídico, ¿no? Pero el absurdo más grande que plantea esta propuesta, y que tengo yo la confianza de que nuestra judicatura, que tuvo el valor de inaplicar una ley más burda que fue la ley de amnistía, supongo que tiene muchas más herramientas para no aplicar una norma tan absurda como esta. ¿Y por qué digo que es absurda esta norma? ¿Ya? Porque esta norma tiene dos problemas en su elaboración que hacen que sea, yo diría, inaplicable. Porque, ¿cuál es la primera idea equivocada de la norma? Uno, que la prescripción de los delitos de lesa humanidad están asociadas con la convención. Es decir, según los que han planteado su propuesta... Señor Rospigliosi y creo que Cueto, ¿no? Y Cueto. El congresista Rospigliosi y el congresista Cueto. Claro, primer error. Ellos dicen que según que la imprescriptibilidad nace en 1998 cuando se aprueba
la Convención. Primer error. La imprescriptibilidad de los derechos humanos es un principio, una costumbre jurídica que tiene décadas, ¿no? Que nacen en los juicios de Nuremberg y Tokio y que se aplica en todo el mundo desde el año 49. Entonces, es absurdo pretender limitar la aplicación señalando que empieza a correr desde el 98. Ese es un primer error. Segundo error, ellos dicen que el propio tratado dice que el tratado no se puede aplicar hacia atrás. Es obvio, pero ¿a qué se refiere con esa norma? Se refiere a la competencia de la Corte Penal Internacional. Es decir, yo no puedo llevar a la Corte Penal Internacional ningún caso que no se haya producido después que existió la Corte. Eso interpretan ellos como que el propio tratado ha dicho que esta norma no es inaplicable hacia atrás, ¿no? Pero es otro error, porque la irretroactividad es de la competencia de la Corte, no de la imprescriptibilidad. Y el tercer error de esta norma es que la imprescriptibilidad no, jurídicamente, también tiene otras fuentes. Para nosotros la más común son las sentencias de la Corte Interamericana, en casos como Barrios Altos, como la Cantuta, y un sinfín de casos similares en la Corte ha reiterado que las graves violaciones a derechos humanos también son imprescriptibles. Entonces, la posibilidad de que un juez aplique esta norma son muy escasas, ¿no? Entonces, pero para quizás Julio nos pueda dar más pistas de esto, hay que tener bien claro que esto no es un hecho aislado, ¿no? Claramente hay en nuestra política un intento de tener un pacto cívico-militar. Y esta ley aprobada viene con otras dos que se han aprobado en el Congreso, ¿no? Se ha revivido la cédula viva para los pensionistas de los militares y policías, con una cosa menor. Y segundo, el Ejecutivo ha planteado una pensión, un bono mensual de 2.500 soles de por vida para cada chavín de Huanta, ¿no? Entonces, lo que tenemos aquí en camino es señales de afianzar una relación cívico-militar estando preparados para cualquier escenario, ¿no? Entonces, esta ley, que es absurda, que es inaplicable, y que las personas que lo han planteado lo saben, es parte de ese proceso, ¿no? De generar una relación cívico-militar que pueda hacia adelante generar un acto de fuerza que permita que este grupo mantenga el poder, ¿no? No es un hecho aislado. Perfecto. Over to you, como dirían los ingleses, Julio. Tu opinión. Yo creo que acá hay un tema que me parece que tiene que no pasar inadvertido. Es un tema de reforma institucional. Más grave que lo que estamos mencionando en la relación con las Fuerzas Armadas son 5.000 millones de soles que fueron dados para reconstruir comisarías en todo el Perú, de la plata de la cual nadie sabe dónde está y en qué se está invirtiendo, y 2.500 millones de soles para cuarteles, ambos anunciados públicamente por el señor Otaro y la señora Presidenta de la República. ¿Dónde está ese dinero? ¿Dónde están esas obras? Al señor Colchado lo quieren votar de la DIVIAC por un problema de manejo económico que hasta ahora no está claro. Me parece a mí más bien está bastante oscuro. Frente a estos hechos, estamos ante una serie de violaciones a las reglas, ojo, de control del Estado, que no están siendo observadas debidamente, y que en el caso de inteligencia, lo más grave es que el señor Cueto, firmante de este proyecto, es nada menos que el responsable de la Comisión de Inteligencia, que como tú sabes, Vladimir, y como sabes tú, Norman, se elige por 5 años. Y es un cargo sumamente privilegiado porque le da a ese parlamentario el poder de supervisión sobre todo el servicio de inteligencia del país. Por lo tanto, resulta completamente impensable que el jefe que tiene a su cargo en el Congreso el tema del servicio de inteligencia esté implicado en 2 leyes como estas. Primero, en la ley que estábamos comentando anteriormente, y además en esta ley que tiene que ver con los tratados internacionales. Ojo, el Premier ha dicho claramente, su posición es una posición desde siempre. Mejor dicho, no de siempre, porque antes cuando era ministro de Justicia, en los años, y estaba en la época de Humala, apoyaba, ¿no? Ahora ha cambiado. Pero su posición es una posición radical. Inclusive yo no sé si Alberto Borea, quien yo conozco hace muchos años, que es un conservador con ciertas características políticas, no es un tipo oportunista en el tema de derechos humanos. No sé si él va a aceptar seguir en el cargo como va la cosa dirigida por el señor Adelancén. Creo que ahí hay un problema de base. Pero yo quisiera decir algo más. Creo que tenemos que tener mucho cuidado con el manejo de las fuerzas militares. Yo, por ejemplo, soy testigo, porque era editor general de Panamericana Televisión cuando hubo el asalto a la residencia de la Embajada de Japón, y he visto los abusos cometidos con los chavines de Huántar. Abusos. Que alguien me demuestre que ellos mataron a alguien más de los que debían matar.
para comenzar. No es así. Fueron los gallinazos de Montesinos los que se metieron y murieron ahí 6 personas. Nosotros estuvimos con camarógrafos y gente nuestra, no pudimos hacer tomas, pero tenemos testigos que nos contaron lo que ahí pasó. Fueron asesinados por gente del servicio de inteligencia. Y fue un grave error y una cobardía de los gobiernos de ese entonces no defender a los héroes del Chavín de Huántar, que sí son héroes, pues. Por lo tanto, yo la cédula, la verdad, legalmente no sé sus implicancias, la debe conocer mejor Vladimir que yo, pero creo que el dar un auxilio a gente que ha gastado toda la cantidad de dinero que han gastado en su defensa es realmente, a ellos el Estado no los defendió, ¿eh? Ojo. Entonces yo creo que hay que tener un cierto cuidado con el manejo de estos temas que tienen que ver con la fuerza militar, porque se necesita contar con ellos para una serie de tareas del país, con reformas, con cambios, echando a los jefes que creen que esto hay que volver a los 80, pero los que están queriendo hacer eso son desde fuera. Dentro de la fuerza policial y la fuerza armada hay un problema y hay una pugna entre aquellos que quieren respetar lo que dice la Constitución y otros que no quieren, y eso es una pugna que está muy evidenciada, ¿no? Termino. Perfecto. Termino con eso. Perfecto. El tema de la cédula viva al que se hacía referencia, Vladimir, y el tiempo ya nos ganó, era básicamente al sueldo que equivale a un oficial en funciones que quiere darse, y que ningún sistema previsional del mundo lo sostiene, ojo, a ninguno. Ni siquiera los gobiernos más militares de África, ¿no? Tengo entendido que es un bono, ¿no? Tengo entendido que es un bono, ¿no? Pero ese es lo otro, eso es para los Chavín de Huántar, es otra cosa, ¿no? Es otra cosa. Bueno, palabras finales, el tiempo nos ha ganado, Vladimir y Julio, es muy entretenido hablar con ustedes, pero claro, el podcast, si lo hacemos más largo ya pierde su sentido, así que vamos terminando. Palabras finales, Vladimir. Advertir a la ciudadanía e invocarla a ser más activa, ¿no? Porque estamos claros en un escenario en que un espacio de poder no tiene control, ¿no? Porque no hay balances ni contrapesos. Entonces, eso va a hacer que normas que hoy nos sorprenden, en estos 2 años que quedan, sean la normalidad, ¿no? Entonces, si no hay un contrapeso en las espacios institucionales, solo le queda a la ciudadanía expresándose, saliendo a las calles, establecer el contrapeso que necesitamos para evitar seguir retrocediendo, ¿no? Magnífico, Julio. ¿Cuánto vale en dinero el señor César Acuña, de APP? Entre 200 y 400 millones de dólares. ¿Cuánto vale en dinero el señor Luna Gálvez? Probablemente 200, 250. Confesado a algunos conocidos míos que los han venido tratando de picar alguna vez. ¿Qué tiene de importancia esto? Ha tomado el poder, ojo, un sector de los capitalistas del país, ¿ok? Arrastrando atrás de sí a toda la masa informal, porque hemos ignorado el tema de la informalidad. El Congreso de hoy es un Congreso casi sin aristócratas. Si ustedes se ponen a ver, todavía en la época de los que vacaron a la vieja política que vacó ¿cómo se llama? Merino, ¿no? Había todavía una presencia de estos sectores, digamos, de los sectores modernos, le llamaban unos caviares, pero otros eran en realidad capitalistas o vinculados a los sectores capitalistas tradicionales del país. Hoy el poder lo están ejerciendo otros. Esto es Guatemala, amigos. Es lo que el pacto de corrupción del Perú es igual a Guatemala. Intereses que están ligados, algunos a intereses criminales, no todos, pero que además tienen su origen en la informalidad, en esa economía que es negra desde su origen y que tiene toda una fuerza que ha ganado en el país. O sea, no estamos ante el fenómeno de la corrupción de la época de Fujimori. Estamos ante un fenómeno que une corrupción y poder de una manera inédita y que incluso, lo digo con toda claridad, ni la izquierda ni la derecha lo han sabido leer. O sea, hay que leerlo de otra manera, porque si no, no entendemos lo que está pasando aquí. Por ejemplo, ¿por qué el señor Luna Gálvez se lanzó contra las AFPs? Porque él está aliado a las cooperativas, que son 270, que mueven millones de soles en el Perú, y está aliado además a algunas cajas municipales que están dirigidas por corruptos. O sea, tiene lógica, ¿no? Su actuación. Por no hablar ya al detalle de los intereses que se mueven detrás de esta Corte de los Milagros en la cual se ha vuelto el Congreso de la República, ¿no? Muy bien, Vladimir, Julio, les agradezco por estar en el programa. Seguiremos hablando de estos temas. Creo que Política y Poder tiene ese espíritu de contar con personas como ustedes que conocen bastante bien y por dentro el sistema y seguir hablando, seguir construyendo y ojalá apoyando un poco, apuntalar la democracia y los valores democráticos, que es lo que debe primar si realmente queremos ser un país real. Muchas gracias por participar. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias.